Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 16 de abril del 2025 y el IBEX 35 ha terminado con un 0,49% arriba. Y destacamos en el día de hoy Nagarro, que se ha dejado el 9,09%. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos IBEX 35, velas diarias, hoy con subida del 0,49 y como vemos, pues acercándose nuevamente muy cerca de esta zona de resistencia de los 13.000 puntos. Ya comentamos precisamente ayer que había cumplido este objetivo bajista que os marcábamos y que seguimos teniendo pendiente el objetivo alcista a zona de 14.200 puntos por la ruptura al alza de este canal alcista. Así que mientras no lo anule, pues nosotros seguimos pensando que lo más probable es ir a cumplirlo. En este caso, bueno, el IBEX 35, como hemos visto, con subidas, y en Estados Unidos, pues a esta hora estamos viendo caídas, sobre todo lastradas por Nvidia y AMD. Bueno, comenzamos con Telefónica. En el caso de Telefónica, que hoy ha subido el 2,47%, pues bueno, aquí comentaros que bueno, sufrió una fuerte caída de zonas de 4,50 que se está recuperando. Estamos muy cerquita de acabar cerrando este hueco bajista y vamos a ver si nuevamente intenta luchar con superar esta zona de resistencia de los 4,40, que sería importante, aparte de superarlo, mantenerse por encima. Aquí tenemos marcado como es una franja, que para nosotros es una franja muy importante, tanto de soporte como de resistencia, así que permanecer por encima de esa franja pues le podría ayudar a seguir subiendo. Y la seguimos viendo dentro de este canal alcista, así que mientras no perfora la baja, también seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en Telefónica. Vamos a traer también rápidamente Iberdrola y Endesa, dos acciones que bueno, también sufrieron fuertes caídas las semanas pasadas, pero que en ningún caso perforaron en este caso zonas de resistencia. Aquí tenemos marcadas estas zonas de resistencia, sus máximos históricos hasta la fecha, y una vez conseguido superarlo, como veis, bueno, subían muy fuerte, muy verticales, en este caso hasta zonas de 16. De aquí corregía, pero como veis aguantaba esta zona de antigua resistencia como soporte y nuevamente pues un buen rebote al alza. Así que hay que vigilar a ver si es capaz de superar esta zona de resistencia de sus máximos históricos 15,95. De superarlo pues podemos pensar en más subidas en Iberdrola. Y algo parecido lo que ha sucedido también en Endesa, que también lo viene haciendo muy bien. Nosotros ya comentamos precisamente aquí que rompía esta franja, ¿vale? Esta zona de resistencia que había costado pues 5 años superarla. Finalmente, cuando ha conseguido superarla, como comentamos, pues esperamos fuertes subidas para Endesa y finalmente pues acabaron produciendo. Y como veis, pues aquí teníamos esta zona de resistencia 21.05, que una vez que la superó, pues bueno, tuvo un primer, como veis, contacto nuevamente a esta zona, un primer testeo. Luego aquí subió muy fuerte y en las caídas que ha tenido, pues nuevamente esta zona de antigua resistencia ha actuado perfectamente como soporte. De aquí nuevamente, pues como veis, fuertes subidas, acercándola nuevamente a su zona de máximos históricos. En este caso, zona de 25,84. Si la supera, pues esperaríamos también más subidas para Endesa. Vamos ya con algunas acciones, en este caso europeas. Empezamos con Nagarro, hoy con fuertes caídas del 9,09%, que como vemos, pues le ha llevado nuevamente a esta zona de soporte. Tenemos marcada entre la zona exactamente de los 62,60 y esta zona de 66,50. Como veis, nuevamente en zona de soporte, que como veis también son zonas de mínimos históricos. Vamos a ver si desde aquí consiguen nuevamente rebotar, ya que si perforase la baja esta zona que hemos comentado de 62,50, pues bueno, podríamos empezar a ver a Nagarro en caída libre. Vale, así que zona importante de soporte. Ya vimos que aquí testeaba justamente esta zona, de aquí tenía un buen rebote, pero chocaba justamente, como vemos aquí, con esta directriz alcista que pertenece a este canal alcista, es decir, la parte baja de este canal alcista, que también es zona de resistencia. Tuvo dos toques justamente en esta zona y de aquí nuevamente caídas para Nagarro. Así que bueno, nosotros vigilaríamos, como comentamos, tanto esta zona de soporte, si a ver fuera baja, esperaríamos más caídas y también vigilaríamos esta zona, ¿vale? Que es esa directriz alcista. Si exactamente supera la zona de 73,75, si la superase, pues podríamos tener, bueno, en principio, pues una primera mejora. ¿Vale? Pero de momento, como veis, nuevamente en zonas de soporte y viendo los mercados europeos tan fuertes, pues lógicamente que Nagarro esté tan débil, pues no es positivo. Vamos con ASML Holding, ¿vale? Que en el día de hoy pues se ha dejado un 5,19%. Bueno, es una empresa que vamos siguiendo y como vemos desde su zona máximos históricos, pues bueno, empezaba a caer, tenía un objetivo bajista que la acabó cumpliendo.
Y una vez cumplido este objetivo bajista ya comentamos que la vigilábamos. Aquí como veis tenemos esta zona de soporte, zona de 602. Lo perdía a la baja y venía a buscar suficiente soporte en 530. De aquí recuperaba, tenía un buen rebote, pero como vemos ha sido incapaz de superar esa zona ahora de resistencia antiguo soporte y nuevamente vemos caídas. Así que habrá que vigilar nuevamente esta zona de 530 por si llega a volver a testearla y luego ya esta zona de 507. Perforar la baja pues abriría las puertas a ver más caídas. Siguiente zona de soporte 489 y luego ya zona muy importante de soporte, zona de 394. No sabemos si podría llegar perdón, no sabemos si podría llegar hasta esta zona, pero en caso de llegar a esa zona pues sería una zona interesante donde se podría probar en ASML Holding, ¿vale? La vamos a seguir vigilando. Pero de momento, como comentamos, no ha podido con esta zona antiguo soporte a la resistencia y nuevamente caídas para ASML Holding. Comentaros ahora de mercado americano, teníamos Nvidia que se está dejando más de un 7%. Y aquí nosotros en Nvidia marcamos un objetivo bajista que se acabó cumpliendo. Aquí lo tengo marcado, esta línea roja. Y de hecho, bueno, acababa perforando incluso esta zona de soporte, que era una zona importante, 97 hasta esta zona de 101. Y venía a buscar, como vemos, esta directriz alcista. La respetaba de aquí un fuerte rebote, pero hoy nuevamente con caídas. Así que bueno, vamos a ver qué sucede también con Nvidia. Porque hemos estado viendo estas caídas tan fuertes, podríamos esperar pues, nuevamente visitar esta zona de 100. Y si la perfora, pues visitar nuevamente zonas de 90 a 95. Y AMD, que AMD se está dejando también en torno a un 7% a esta hora. Y es algo similar, ¿vale? Es una acción que también ha caído muy fuerte. Estamos viendo que de sus máximos históricos estamos en 227, estamos ya en 80. Pero también esta directriz alcista tenemos marcado, que viene del año 2018, pues en su última caída la acabó respetando y de aquí rebotando. Pero es que ni tan siquiera ha podido en su primera zona de resistencia, zona de 99,80, nuevamente caídas. Así que bueno, podríamos ver caídas en próximos días hasta zonas de 80 e incluso, porque no, a zonas de 73, que es esta zona que tenemos aquí marcada de soporte. ¿Vale? También acción que, bueno, consideramos interesante para ir vigilando. Ya que después de estas caídas, pues si vemos alguna figura de vuelta, pues podría ser una acción interesante. Bueno, vamos con pues, las consultas de los miembros del canal y comenzamos con Ángel, que nos comenta: muchas gracias Alejandro por analizar mis peticiones. En Acerinox estoy en 8,99 y en CAF en 38. Vamos a ver rápidamente Acerinox, a ver qué ha hecho hoy. Aquí tenemos Acerinox. Y bueno, Acerinox ya comentamos, aquí superó, como vemos aquí, este rango lateral que venía desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando pues exactamente del año 2007. Finalmente ha conseguido superarlo al alza y marcamos objetivo alcista. Así que nosotros seguimos pensando que lo más probable es que lo acabe cumpliendo, y más cuando ha roto una resistencia de tanto tiempo. Quizás el problema que tiene Acerinox es el tema de los aranceles, pero bueno, como comentamos, bueno, ha tenido fuertes caídas. No nos gusta que perfore la baja zona de resistencia que ya ha superado, como siempre comentamos, pero bueno, prácticamente venía a visitar esta zona de soporte de los 8,14 y de aquí, pues como vemos, ha tenido un fuerte rebote y de momento nuevamente obstáculo en esta zona de 10,29. ¿Vale? Y estamos, bueno, se está sujetando a la zona de la media móvil 200. Vamos a ver qué sucede. Ahora mismo estamos en tierra de nadie, por decirlo así. Y bueno, en caso de perforar baja esta zona de 8,28 sería negativo. Y por contrario sería positivo en el muy corto plazo superar la zona de 10,52. ¿Vale? Ya que podría buscar siguientes zonas de resistencia 11,17. Y luego sus máximos históricos en 11,97. De superarlos, pues bueno, seguiríamos pensando que lo más probable es ir a buscar ese objetivo alcista, zona de 16. Comentamos, venía muy bien Acerinox, superando zonas importantes de resistencia, pero como comentamos, el tema de los aranceles y todas las turbulencias que han venido, pues no lo han sentado bien, ¿vale? Como muchísimas otras acciones. Y la otra era CAF. Aquí la tenemos. Nos comentaban en zonas de 38, creo. Bueno, como vemos, CAF también lo ha venido haciendo bien. Bueno, tuvo caídas recientes como prácticamente todo el mercado. Luego ha vuelto a recuperar esta zona de resistencia, zona de 37,58, y ahora mismo se encuentra justo en esta zona también importante de resistencia de los 39,74. Si la supera, pues esperaríamos ir a buscar nuevamente zonas de máximos históricos, y en el caso también de superar zona de 41,21, pues esperaríamos más subidas para esta acción, que lo viene haciendo bastante bien. Aquí podemos ver también como es una zona muy importante, mucho tiempo, ¿vale? Para intentar superar esta zona, ¿vale? Estamos hablando que cuando marcó esta zona en 2019, es cierto que la acabó superando, así que si la vuelve a superar, pues esperaríamos más subidas para esta acción, ¿vale?
Siempre comentaros que cuando supera zonas de resistencia muy importantes, pues lo que se espera es seguir viendo subidas. Lógicamente, como en todas las turbulencias que hemos tenido en los mercados, pues todas las acciones se ven afectadas. Y esta en concreto pues caía desde esta zona de 41,21 a zona de 33, una fuerte caída, pero como veis también recuperándose ahora en un momento prácticamente en V. Así que nosotros esperaríamos volver a visitar la zona de 41,21, que es zona de resistencia, máximos históricos, y en el caso de superarla pues esperaríamos más subidas. Vamos a ver la siguiente consulta, en este caso 9200, que nos dice: gracias por el vídeo. ¿Qué te parece para entrar en SAP, en el mercado alemán? Saludos. Vamos a ver la tecnológica. Creo que ahora es la acción que más capitaliza en Europa. Vamos a verla, SAP. Y bueno, aquí en SAP la verdad que lo viene haciendo muy bien. Acción muy alcista, como podemos ver. ¿Vale? Estuvo por encima de la media móvil 200. Y tenemos aquí marcada zona de soporte en 234. Aquí, bueno, se apoyaba. Y luego fuertes subidas hasta esta zona de 283. Se volvió a apoyar en zona de 234 y finalmente la acaba perforando a la baja. Esta zona de 234 ahora forma el antiguo soporte, ahora es resistencia, así que de superarlo pues pensamos que podría ser positivo. De momento, como veis, se está chocando con ella y no es capaz de superarla, así que yo esperaría a una posible superación, y en el caso de ver un cierre diario por encima de 234,20 pues se podría probar. Y tendríamos un stop bastante cercano, que sería esta zona de 210. Es decir, poner un stop por debajo de 210 para dejarle un poquito de margen. Se podrían poner, por ejemplo, en 199, en 202, ya cada uno dependiendo, ¿vale?, el margen que quiera dar. Pero es cierto que lo viene haciendo bastante bien. Y lo que ha hecho ha sido apoyarse en la media móvil 200. Así que acción interesante también para ir vigilando. ¿Vale? Como comentamos, de momento esta zona, antiguo soporte, está haciendo de resistencia, así que superarla sería señal positiva. Luego tendría resistencias justamente en esta zona de 259 y luego en sus máximos históricos 283. Continuamos ahora con J. Gracia, que nos comenta: gracias Alejandro, ¿puedes ver si Skechers está interesante o en tierra de nadie? Vamos a ver Skechers. Es una acción bastante interesante. Ya sabéis que, bueno, analizamos muchas veces comparándola con Nike, ¿no? Que Nike está bastante mal, está con fuertes caídas. Nosotros también estamos viciando Nike, pero bueno, de momento no le vemos posibilidad de entrada. Sin embargo, Skechers es una empresa, sobre todo, bueno, lo que hemos visto, sobre todo aquí en España, no sé si hace otras cosas, pero aquí en España sobre todo hace bambas, zapatillas deportivas. Y la verdad que si os fijáis por la calle, muchísima gente, sobre todo también gente mayor, pues las lleva. Y eso siempre son buenas señales. De hecho, bueno, hace tiempo ya... De hecho, yo también uso Skechers, pero hace tiempo ya que, bueno, venía subiendo muy fuerte. Y tenía aquí zonas de resistencia muy claras, en zonas que teníamos marcadas en zonas de 53,30 a zonas de 56,40. La consiguió superar, en una zona muy importante, y luego mantenerse por encima de ella. Que siempre os comentamos que, bueno, eso es interesante, ya que se esperan más subidas, como podéis ver que acabó subiendo aún más, llegando a zonas incluso de, como es aquí, de 78,85. Y sí que es cierto que aquí caía con fuerza. Vale, en una primera instancia se apoyaba nuevamente en esta zona de soporte, pero ahora la ha perforado a la baja. No es que se encuentre exactamente en tierra de nadie, digamos que estaríamos aquí, podríamos marcar aquí una zona de soporte, a su siguiente zona de soporte, que prácticamente la ha respetado, 45,30. Pero claro, ahora mismo lo que nos interesaría nuevamente es superar esta franja que tenemos marcado como antiguo soporte y resistencia. Así que de momento lo que estamos viendo es que no puede con esta primera zona de resistencia de los 53,30, así que mucho menos con esta zona de 56,40. Nosotros, ¿qué esperaríamos? Pues eso, superar esta zona de 56,40, y en el caso de superarla, pues pensamos que podríamos tener un nuevo tramo al alza, ¿vale? Sin embargo, si perdéis esta zona de soporte de 45,30, podríamos ver más caídas. Siguiente soporte ya en 41,50 y el siguiente en zona de 31. De momento a vigilar. Nosotros no sabemos para dónde va a tirar, no sabemos el futuro, como siempre os comentamos, pero vigilamos esta zona de soporte y estas zonas importantes de resistencia, ¿vale? Si la superase, pues lógicamente pues podría probar, ¿vale? Y ya tendría también el stop pues bastante claro, sería por debajo de esta zona de soporte. Continuamos con la siguiente petición, en este caso 03011, comenta: buenas tardes Alejandro, gracias por los análisis. Louis Vuitton y sus malos resultados han lastrado a todas las compañías de lujo, a excepción de Hermes, que ha terminado en verde. Puig, un total desastre de su salida a bolsa. Siemens Energy dando alegrías. Es posible ese escenario que apuntas, dado que cerró el gap,
pero el mercado tendrá que ayudar un poco, veremos. Bueno, sí que es cierto, sobre todo en Siemens Energy, que el mercado tendrá que ayudar. Si el mercado sigue subiendo, Siemens Energy será seguramente de las que también siga subiendo. Y vamos a ver, a repasar estas acciones. Vamos a ver Louis Vuitton que ha hecho hoy, veremos Puig y veremos también Siemens. Aquí tenemos Louis Vuitton, ayer, bueno, caía con fuerza, y lo que comentamos precisamente ayer, vigilar estas zonas, ¿vale? Zona de soporte que hoy la ha respetado de momento, zona de 482 y zona de resistencia hasta zona de 565. Si la superase, dejaría de momento una figura de vuelta y podría ser interesante. Si la pierde la baja, pues pensaríamos en que podemos ir a cumplir este objetivo bajista que tenemos marcado a zonas de 388. Así que bueno, de momento tenemos el objetivo bajista por aquí un claro rango lateral roto a la baja. Veremos qué acaba sucediendo. Puig, bueno, Puig pues es una acción que, como bien dice, de que salió a bolsa pues no para de caer. Así que bueno, de momento nosotros ahora mismo lo que pensamos que primera señal de mejora sería superar esta directriz bajista marcada en negro y recuperar esta zona de soporte de 17.03. Mientras no haga eso, pues no le vemos ninguna mejora, ¿vale? De momento ahora tendríamos soporte en 14,10, pero bueno, tampoco significa nada. Si lo perfora la baja, pues volveríamos a entrar en caída libre, como ha ido ocurriendo cada vez que ha roto un soporte y vamos marcando, ¿vale? El último soporte que hemos podido marcar es la zona de 14,10. Si lo pierde la baja, pues se podría ver más caídas. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, habrá que marcarlo con el tiempo, ¿vale? Cuando tengamos algún rebote, ¿vale? Aquí, como veis, 14,10, tuvimos un ligero rebote, aquí, así que se puede marcar zona de soporte y zona a vigilar. Si hubiese caído a la zona de 14,10 y luego empezase a recuperar, pues ya podríamos tener un soporte más estable. De momento simplemente un soporte de muy corto plazo. Y Siemens Energy, como bien comentas, pues es una acción que lo viene haciendo muy bien, ¿vale? Y bueno, la verdad que has aguantado bien, digamos, las caídas. Y como comentamos, en tu caso, lo que haríamos es marcarnos una zona donde si la perdiese la baja, pues salirnos, es decir, poner un stop, ¿vale? Y asumir en este caso un stop profit, porque asumirías buenos beneficios. De momento sigue haciendo bien. Tenemos el soporte que os marcamos en zona de 45,15. Con las caídas que tuvo, vino justamente esta zona. De hecho, en esta jornada, incluso en intradía, la perdía la baja, venía a testear media móvil 200, pero finalmente acaba recuperando, respetando este soporte, y de entonces pues sigue subiendo. Así que las zonas están claras. Nuevamente, zonas de soporte 45,15. Un cierre diario por debajo de esa zona, pues empezaría a ser un pequeño deterioro. Se podría dar margen hasta la zona de la media móvil 200. Y sin embargo, si superase esta zona de 64,05, esperaríamos más subidas para Siemens Energy, ya que lo está haciendo muy bien, porque como comentamos, después de fortísimas subidas, ahora que estaríamos haciendo un movimiento lateral, que esto justamente, como comentamos, le viene bien, ya que así va drenando parte de esas subidas. Siempre comentamos que dos formas de corregir, entre comillas, sería o cayendo, ¿vale? Después de fuertes subidas, caer un tramo proporcional, un tramo, por ejemplo, de Fibonacci, o hacer un lateral, ¿vale? Un lateral que luego, si lo subiera por arriba, pues esperaríamos más subidas, ¿vale? Y de momento, porque está haciendo eso, corrigiendo, gastando tiempo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.